Hola, ¿qué tal? Alma en evolución, alma consciente. Hoy vamos a hablar justo del despertar de la conciencia. Esto que se habla tanto, ¿qué es el despertar? ¿Qué es el despertar de la conciencia? Gran pregunta, gran pregunta. Quiero hacerlo de una forma muy didáctica. De verdad que mi intención siempre es acercar estos mensajes para que lleguen a ti y se expandan, puedan alcanzar el mayor número posible de personas y, y que despertemos todos de esta ilusión. Voy a hacer referencia a, al famoso mito de la caverna, la alegoría de Platón de la caverna, ¿no? En el cual explicaba que existían dos mundos paralelos. Uno, que era el de los sentidos, la parte biológica, en el cual nosotros podemos interpretar desde esa conciencia que esa es la única realidad, y otro mundo paralelo, que era el mundo de la conciencia, el mundo que trasciende más allá del velo de la ilusión, más allá del tercer ojo, del velo de la ilusión. Ese mundo que no ve el ojo físico limitado, sino se expande a un universo gigante. Unos 400 años antes de Cristo, es decir, ahora 2000, casi 2500 años de antigüedad, Platón, junto con su discípulo Sócrates, hicieron una alegoría a estos dos universos paralelos. La gran pregunta es, ¿realmente la humanidad ha despertado con este mensaje que Platón nos dejó? Esa es mi propuesta hoy. Y decía que en esos universos paralelos podía existir como una metáfora para ver cómo se trasciende uno, cómo llegamos al entender el otro. Decía que esa alegoría, si lo recuerda, eran prisioneros que estaban encadenados desde su nacimiento, unas cadenas en el cuello y las piernas, estaban apoyados en un muro y ahí veían en una pared reflejado unas marionetas, unas sombras. ¿Vale? Esas sombras provenían de unas marionetas que estaban detrás del muro, que ellos no podían ver, y por detrás había una hoguera, o sea, la hoguera daba la luz, había unas personas que ponían marionetas por encima de ese muro y proyectaba esa sombra delante suyo. Entonces ellos, que siempre habían visto esa sombra, consideraban que es el mundo de la realidad, el mundo sensorial. Esta es la primera parte que explica, ¿no? Entonces, nosotros estamos convencidos que esa es la realidad. Esa es la absoluta realidad. Esos son los sentidos, no puede haber otro. Si nos remitimos a la realidad cuántica, nos damos cuenta que esa realidad que percibimos no es tan real, porque el 99,9% de lo que nosotros consideramos materia, electrones en movimiento. Con lo cual, la percepción que nosotros tenemos sobre lo sólido es ilusoria, no es real. Pero en esta percepción que tenemos de lo sensorial como lo único, Platón decía, están ahí encadenados, ellos miran hasta ahí y consideran que esa es la realidad, la única realidad existente. Decía, la segunda parte, que se liberaría a uno de los prisioneros. Podían salir de ese muro apoyado, ¿no? Mirar la luz de la hoguera y darse cuenta que todo eso es una ilusión. Era una proyección, no era real. Y entonces poder invitarle a salir de la cueva. En ese salir de la cueva iría a una escalera desafiante. Tenía que encaramarse para salir de la cueva. No iba a ser nada fácil. ¿Bien? Le costaría, tendría miedo por esa incertidumbre de dejar atrás algo que para ese esclavo era lo único que existía, pero había un impulso, que podríamos llamar el impulso del alma, de
sube esa escalera. Te va a costar, pero sube. Pero dejo atrás a mis compañeros y a esta verdad, sube. ¿Vale? Esa sería la siguiente parte, y subir afuera vería a la realidad, el completo, el todo, ¿no? La luz del el sol, vería la naturaleza, vería la expansión de este maravilloso universo que tenemos. Esa sería la segunda parte. Y la tercera parte sería, a ese prisionero se le invitaría a volver a la cueva para poder rescatar o despertar, ayudar a despertar a sus compañeros que estaban en su vida, esos esclavos de su propia cárcel autoimpuesta por ellos mismos. Porque en realidad la metáfora, yo la puedo ampliar un poco, es que esas cadenas, la llave la tenía, estaban encerradas. O sea, no estaban cerradas, estaban abiertas, podían cuando quieran liberarse. Pero era ellos mismos los que tenían que despertarse a conciencia y darse cuenta de que eso es una ilusión, no era realidad, y de que siempre han estado libres. Simplemente creían que estaban atados. Esto se sabe muy bien en los condicionamientos que se hace, por ejemplo, imagínate a los elefantes, ¿vale? Cuando están en un circo, antes de entrenarlo, lo primero que le entrenan es que cuando nacen, lo atan a un árbol, ¿vale? Entonces el elefante tira del árbol y ve que no puede deshacerse. Y están condicionados todo el tiempo a que intenta tirar y ya llega un momento que desisten y se conforman. Cuando son grandes, no se dan cuenta de que podrían tirar y arrancar el árbol. Pero están condicionados porque desde pequeño, como en el caso de la cueva de Platón, estaban atados con algo que no podían hacer. Estaban atados a sus recuerdos, estaban atados a sus patrones. Entonces, hago referencia en esa entrada de nuevo de ese antiguo esclavos de él mismo, entrarían a la cueva y le diría a los demás, despertar, despertar, que existe una realidad inmensa, ahí está el todo, esto es solamente una ilusión, detrás tenéis un muro, esto es un muro, y detrás hay unas marionetas, y detrás hay un fuego, esto es ilusión, el todo está afuera, os espera todo. Y decía que él sería fruto de rechazo, de burlas por parte de los demás. E incluso debería temer por su muerte, porque harían todo lo posible para que él no revelase algo que estaban absolutamente convencidos que era así. Es imposible, porque si los esclavos se dan cuenta de que su vida ha sido de esta forma, desafiarían mucho su propia realidad, su propia aparente lógica mental. Bueno, esto que es absolutamente maravilloso que seamos capaces de tener este legado que hizo Platón hace 2500 años, que es una barbaridad, podamos ahora traerlo a este nuevo espacio y tiempo y reflexionar sobre esto. A mí esta alegoría me parece maravillosa. La utilizo mucho para que la gente se den cuenta que es tal cual. Estas tres fases que hemos hablado, la fase primera de liberación de esta, me doy cuenta, despierto mi conciencia. Segunda fase, me va a costar mucho salir, voy a tener mucho miedo, pero detrás está la luz, detrás está el todo que nunca entendí, y ese impulso del alma sube la escalera, va a estar ahí siempre. ¿Bien? Una parte de mí me va a costar, físicamente me va a doler porque la escalera es difícil subir, es mucha altura, miro de abajo, me da miedo de dejar atrás lo conocido, miedo a los desconocidos. Todo esto es una metáfora maravillosa. Y luego puedo volver. Cuando vuelvo, ahí está una de las cosas más importantes para mí de despertar la conciencia. Todo esto son, obviamente, despertar de conciencia. Tener la actitud de, cuando vuelvo, no quiero despertar a nadie, no lo deseo, yo le doy la información. ¿Qué es lo que yo hago? En mi misión de vida es ayudar a las personas su conciencia, pero nunca le obligo, porque si le obligo en mi propia frustración, en mi propia distorsión que estoy poniendo en uso, yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer, yo no le digo a nadie
cómo lo tiene que hacer. Yo le digo que fuera existe el todo y que solamente si suben su escalera con sus dificultades, con sus miedos personales que cada uno porta en sus vibraciones, en su propia biología, una biología adaptada para la supervivencia, lo entenderán, que detrás de ese miedo hay un inmenso regalo. Pero no se puede teorizar esto, solamente se puede llevar a la práctica, porque todo esto que te estoy compartiendo lo tenemos todos los humanos. Este es el mensaje que te quiero decir hoy. Vamos a seguir grabando vídeos sobre despertar de la conciencia de una forma didáctica, práctica, para que lo entendamos todo, ¿vale? Espero haberte servido de ayuda, de conciencia, de reflejo, de acompañamiento. Gracias por estar ahí. Cualquier cosa que necesites, espaciodeplenitud.com. Gracias.